Capítulo 13. Dos arañas en una red. Izuku Midoriya se deslizaba entre los edificios con la precisión de un metrónomo. Cada disparo de telaraña era exacto, cada giro en el aire una coreografía silenciosa. Su traje verde y negro absorbía la luz del atardecer, y los ojos naranjas de su máscara brillaban como faros entre las sombras. Pero su mente no estaba en el movimiento, estaba en el impostor. El reportaje de Naomi Kurosawa seguía repitiéndose en su cabeza. Las imágenes del Spider-Man saliendo de un banco con bolsas de dinero. La voz modulada. El traje idéntico. El adhesivo falso. Todo diseñado para parecer él pero sin serlo. Izuku aterrizó en la cornisa de un edificio alto, observando las ciudades de arriba. El tráfico fluía. Las luces parpadeaban. La vida seguía. Pero algo estaba roto. ¿Cómo lo detengo?, murmuró para sí. ¿Cómo lucho contra una mentira que se mueve como yo? Su sentido arácnido no se activaba. No había peligro inmediato. Solo incertidumbre. Verificó los alrededores. Todo parecía en calma. Así que volvió a impulsarse, cruzando avenidas, techos, torres. Su silueta era una sombra danzante entre estructuras. Hasta que lo vio. Un destello en las calles. Un estallido de luz. Gente corriendo. Gritos. Cámaras levantadas. Izuku giró en el aire, disparó una telaraña a una antena, y se impulsó hacia el epicentro. En un distrito calmado de Mustafa se podía ver como una convención había terminado hacía minutos. Los asistentes salían con carpetas, prototipos, y sonrisas satisfechas. Pero la calma se rompió cuando una figura emergió corriendo del edificio, envuelta en luz. Dr. Ikari Ramsin, alias Leadmaster. Su traje brillaba con intensidad variable. La capa reflectante cambiaba de color con cada paso. El núcleo de luz líquida en su pecho pulsaba como un corazón artificial. Sus guantes emitían destellos, y sus botas dejaban plataformas de luz sólida tras cada zancada. «Graben esto», gritaba a los presentes. «Graben la verdad». Los celulares se alzaron. Las cámaras giraron. La Comisión de Seguridad Heroica los ha engañado. El sistema que veneran fue diseñado para proteger a los poderosos, no a ustedes. Mi proyecto fue robado, archivado, enterrado por burócratas que temen a la ciencia libre. Una copia lumínica de un funcionario apareció junto a él, repitiendo frases institucionales. Luego se desvaneció. Yo ofrecí defensa real. Tecnología que podía salvar ciudades. Y me llamaron inestable. Se impulsó sobre una plataforma de luz, elevándose por encima de los autos. Nesu es el único que entiende. El único rector que ve más allá del dogma heroico. Pero antes de que pudiera avanzar más, una voz descendió desde el cielo. Bonito traje. ¿Lo compraste en Villanos Galácticos o lo hiciste tú mismo? Una sombra cruzó sobre él, y aterrizó frente a su camino. Izuku se incorporó lentamente, con los brazos relajados pero listos. Su traje contrastaba con el de Leadmaster. Sobrio, táctico, con una presencia silenciosa. Leadmaster lo observó con curiosidad. Tú eres el vigilante. El que no obedece. El que improvisa. Te he visto en los reportajes. Izuku no respondió. No somos tan distintos, continuó Leadmaster. Ambos actuamos fuera del sistema. Ambos desafiamos a los que dictan las reglas. Tú con tus telarañas. Yo con luz. Izuku inclinó la cabeza. La diferencia es que yo no robo bancos ni ataco convenciones. Leadmaster sonrió. A veces, para exponer la corrupción, hay que romper estructuras. ¿No lo entiendes? Entiendo que la gente que estaba ahí no tenía la culpa. Silencio. Entonces no me dejarás pasar. No. Leadmaster activó sus guantes. Un rayo de luz salió disparado. Izuku esquivó el rayo con una voltereta lateral, disparó una telaraña a una farola, y se impulsó hacia un muro. Leadmaster lo siguió, creando plataformas de luz para moverse verticalmente. El combate era dinámico. Rápido. Preciso. Leadmaster lanzaba estructuras sólidas de luz. Lanzas, escudos, muros. Izuku las esquivaba con su sentido arácnido, moviéndose como un espectro entre obstáculos. Pero no podía acercarse. Cada intento de golpe era bloqueado por una barrera luminosa. Cada patada era amortiguada por el traje amplificador. Izuku se ocultó tras una columna, respirando con ritmo controlado. No puedes vencerme con fuerza bruta, dijo Leadmaster, elevándose sobre una plataforma. Mi traje amplifica cada emisión. Cada estructura. Cada copia. Izuku lo observó. Analizó. El núcleo en el pecho. La forma en que pulsaba. La intensidad que variaba según el ataque. El patrón de luz líquida.
Entonces no usaré fuerza bruta. Disparó una telaraña al suelo, se impulsó hacia arriba, y lanzó una ráfaga de telarañas hacia el núcleo. No para romperlo. Para cubrirlo. El adhesivo se expandió, bloqueando parcialmente la luz. Leadmaster intentó liberar energía, pero el flujo se desestabilizó. Las estructuras comenzaron a fallar. Las copias lumínicas se distorsionaron. ¿Qué hiciste? Te tapé el corazón. Izuku se impulsó hacia él, esquivando los últimos rayos, y lo golpeó con una patada giratoria que lo lanzó contra una pared. El traje chispeó. El núcleo parpadeó. Leadmaster intentó levantarse, pero Izuku lo envolvió en telarañas reforzadas, inmovilizándolo. La gente aplaudía desde lejos. Algunos grababan. Otros simplemente observaban. Izuku se acercó, agachándose frente al villano. La verdad no necesita gritar. Solo necesita resistir. Leadmaster lo miró, derrotado. Pero no convencido. Izuku se levantó, saludó brevemente a los presentes, y se impulsó hacia los edificios, desapareciendo entre luces y sombras. Mientras tanto, en otra parte de Mustafa, la calle principal del Distrito 2 estaba llena de vida. Cafeterías con terrazas iluminadas, tiendas de tecnología abiertas hasta tarde, y un pequeño parque donde familias paseaban bajo las luces cálidas de los faroles. En una esquina, un equipo de reporteros del canal local Musutafu Vision preparaba una transmisión en vivo sobre la vida segura gracias a la presencia de héroes patrullando. La cámara giraba lentamente, captando el ambiente. La reportera, una joven entusiasta llamada Mika Navidad, sonreía frente al micrófono. Estamos en vivo desde el corazón del Distrito 2, donde la ciudadanía disfruta de una tarde tranquila. Gracias a los esfuerzos de los héroes licenciados y al misterioso vigilante conocido como Spider-Man, Musutafu sigue siendo una ciudad que respira esperanza. Pero entonces, algo cayó del cielo. Una figura, vestida con el traje verde y negro. Ojos naranjas brillando. Telaraña dibujada en la máscara. Spider-Man. O eso parecía. La gente aplaudió. Algunos sacaron sus celulares. Mika giró hacia la cámara con emoción. Y justo ahora, Spider-Man aparece. ¡Qué momento para estar en vivo! La figura caminó lentamente hacia el centro de la calle. Su postura era rígida. Sus movimientos, mecánicos. No se deslizaba. No saludaba. No hablaba. Solo observaba. Y entonces, sin previo aviso, se giró hacia un joven que salía de una tienda de cómics. Un chico de unos 20 años, con gafas, mochila al hombro, y una expresión de sorpresa. El joven se detuvo al ver al supuesto Spider-Man frente a él. Su rostro pasó de la emoción al desconcierto en segundos. ¿Tú eres Spider-Man?, preguntó, con voz temblorosa. El impostor lo observó en silencio. Luego dio un paso hacia él. ¿Y tú eres otro fanático inútil?, respondió con tono seco, amplificado por el modulador de voz. El joven retrocedió un paso, confundido. ¿Qué? ¿Qué llevas en esa mochila? ¿Más fantasías? ¿Más papel impreso con héroes que nunca serán tú? Solo compré unos cómics. No hice nada. Exacto. No hiciste nada. Como todos los demás. El impostor se acercó, lo empujó con fuerza contra la pared. El golpe fue seco, sin romper huesos, pero suficiente para que el chico soltara la mochila y se encogiera por reflejo. La gente alrededor se detuvo. Algunos grababan. Otros simplemente miraban, paralizados. ¿Esto es lo que hacen?, continuó el impostor, levantando la mochila y sacando uno de los cómics. ¿Leer sobre héroes mientras el mundo se pudre? ¿Creer que alguien va a salvarlos mientras se esconden detrás de una pantalla? El joven intentó hablar, pero el impostor lo interrumpió con un golpe en el abdomen. No fue letal, pero sí doloroso. El chico cayó de rodillas, jadeando. ¡Alto!, gritó Mika Navidad, la reportera. Está atacando a un civil. La cámara seguía grabando. La transmisión seguía en vivo. El impostor se giró hacia ella. ¿Civil? ¿Eso es lo que llaman ahora a los parásitos que consumen sin aportar? La multitud empezó a retroceder. Algunos corrían. Otros grababan. El ambiente se volvió tenso. Inquietante. El impostor levantó al chico por el cuello, lo pegó a la pared con una ráfaga de adhesivo, y lo dejó colgando. El adhesivo se expandió como una telaraña falsa, envolviendo el torso y los brazos del joven, dejándolo inmóvil. Tal vez así aprendas a mirar el mundo sin filtros. El chico lloraba. No por el dolor físico, sino por la humillación. Por el miedo. Por la confusión. Mika se acercó, temblando. ¿Por qué haces esto? Tú salvaste gente antes. El impostor se giró lentamente. ¿Salvar? ¿A quién?
¿A los que aplauden mientras otros mueren? ¿A los que creen que un traje y una telaraña son suficientes? Su voz era distorsionada. No tenía emoción. Solo desprecio. Spider-Man no es un símbolo. Es una herramienta. Y hoy, esa herramienta se usa para mostrarles lo que son. El impostor usó sus botas potenciadoras para pegar un gran salto y caer estruendosamente en unas escaleras de incendio cercanas antes de subirlas corriendo con pasos pesados y desaparecer al llegar al techo del edificio. La cámara siguió grabando. El joven colgado lloraba. Mika intentaba liberarlo. La gente murmuraba. Algunos gritaban. Otros simplemente se alejaban, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Naomi Kurosawa observaba la pantalla con el ceño fruncido. El video del ataque en el Distrito 2 se repetía en bucle. El falso Spider-Man empujando al joven, humillándolo, hablando con desprecio. La transmisión había sido interrumpida por el canal, pero los clips ya circulaban por redes sociales. Los hashtags se multiplicaban. Spider-Man ataca, no es un héroe, impostor en la ciudad. Algunos defendían al vigilante, recordando sus actos heroicos. Otros exigían su captura inmediata. Teorías sobre clonación, tecnología de suplantación, conspiraciones institucionales. Algunos mencionaban la posibilidad de que la comisión estuviera detrás del impostor. El joven fue trasladado con contusiones leves y trauma emocional. No quiso hablar con la prensa. Solo pidió que alguien detenga a ese Spider-Man. ¿Lo viste?, preguntó uno de los editores. Está fuera de control. Naomi no respondió. Retrocedió el video. Observó los gestos. La postura. El ritmo de movimiento. No es él, murmuró. ¿Cómo lo sabes? Porque Spider-Man no camina así. No se mueve así. No habla así. El editor se encogió de hombros. El traje es idéntico. La voz también. Naomi se levantó, caminó hacia la sala de edición, y pidió acceso a las grabaciones del incidente del robo de bicicleta del día anterior. Compárenlo. Frame por frame. Quiero ver cómo se mueve. Cómo reacciona. Cómo respira. Los técnicos comenzaron a trabajar. Naomi se cruzó de brazos, observando cada detalle. Si hay un impostor lo vamos a encontrar. Naomasa estaba solo. La luz de su escritorio iluminaba los documentos dispersos. Reportes de avistamientos, grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos. En el centro, dos imágenes. Spider-Man deteniendo al ladrón de bicicleta, y Spider-Man atacando al civil. Las diferencias eran sutiles. Pero estaban ahí. El original se mueve como si flotara, murmuró. El impostor pisa como si cargara peso. Reprodujo los audios. Escuchó la voz. El tono. La cadencia. La entonación es más agresiva. Más seca. No hay humor. No hay empatía. Tomó nota. Subrayó patrones. Comparó trayectorias. Y no usa telarañas reales. El adhesivo es más denso. Más invasivo. Se levantó, caminó hacia la ventana, y observó la ciudad. Si hay alguien suplantándolo, entonces esto no es solo un caso de vigilantismo. Es una guerra de símbolos. Los técnicos terminaron el análisis. Naomi observó los resultados. El Spider-Man del robo de bicicleta tiene un patrón de respiración más rápido, más emocional. El del ataque es más controlado. Más frío. ¿Podría ser el mismo, pero enojado? Naomi negó. No. Esto no es enojo. Es cálculo. Se giró hacia el editor. Quiero que publiques una nota. No afirmes nada. Solo plantea la posibilidad. ¿Está siendo suplantado Spider-Man? Tras el ataque en el Distrito 2, expertos en análisis de movimiento y voz han detectado diferencias significativas entre el vigilante que ha ayudado a la ciudad y el individuo que agredió a un civil en vivo. Aunque la identidad de Spider-Man sigue siendo desconocida, la posibilidad de un imitador tecnológico no puede descartarse. La Comisión de Seguridad aún no ha emitido comentarios al respecto. Naomi se quedó en silencio. Si están intentando destruirlo, lo están haciendo desde adentro. Izuku se dejó caer sobre el borde de la azotea, con los brazos apoyados en las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada. La brisa nocturna acariciaba su traje, aún intacto tras el combate con Lidmaster, pero su cuerpo sentía el peso del esfuerzo. Cada músculo vibraba con el eco de los movimientos, y su respiración, aunque controlada, era más pesada de lo habitual. Sacó su celular, conectado a redes públicas. Lo encendió con un toque, y la pantalla iluminó su rostro bajo la máscara. Notificaciones. Clics. Comentarios. Alertas. Y entonces lo vio. El video. El traje verde y negro. Los ojos naranjas. La postura. La voz. El ataque.
Un joven civil, inocente, humillado en plena transmisión. Golpeado. Pegado a una pared con adhesivo. La multitud confundida. La reportera temblando. El impostor hablando con desprecio, con crueldad, con una frialdad que le revolvió el estómago. Izuku sintió como su corazón se aceleraba. No por el miedo, sino por la indignación. No, susurró, como si al decirlo pudiera deshacer lo que había visto. Reprodujo el clip una vez más. Luego otra. Y otra. Cada vez, su mirada se volvía más aguda. Más analítica. Más dolida. Observó los movimientos. La forma en que el impostor caminaba. La rigidez de los hombros. La falta de fluidez en los giros. El peso en cada paso. No se mueve como yo. Estudió la postura. El lenguaje corporal. La forma en que el impostor se dirigía a la gente. No había humor. No había empatía. Solo cálculo. Solo desprecio. No habla como yo. Se fijó en el adhesivo. Más denso. Más invasivo. No era telaraña. Era una imitación. Una falsificación. Ese no soy yo. Se levantó lentamente, como si el peso de la verdad lo empujara hacia arriba. Caminó hacia el borde de la azotea, observando la ciudad que se extendía como un océano de luces y sombras. Los edificios. Las calles. Las personas. Todo seguía en movimiento. Pero algo había cambiado. Su imagen. Su símbolo. Su rostro. Entonces alguien está jugando con mi rostro. Apretó los puños. Sintió la tela del traje tensarse sobre sus nudillos. Su respiración se volvió más profunda. Más firme. Y no lo voy a permitir. Porque no era solo un ataque a su reputación. Era un ataque a la esperanza que había construido. A los niños que lo miraban como un ejemplo. A los marginados que lo veían como prueba de que se podía luchar sin ser parte del sistema. Era un ataque a todo lo que había elegido ser. Izuku se giró, disparó una telaraña al edificio más cercano, y se impulsó hacia el cielo. No sabía quién era el impostor, pero lo iba a encontrar. Y lo iba a detener, no por venganza, sino por justicia. Izuku Midoriya se impulsó hacia el cielo, dejando atrás la azotea donde había visto el video del impostor. Su cuerpo aún sentía el eco del combate contra Lidmaster, pero su mente estaba enfocada en algo más urgente. Recuperar su rostro. No el físico, el simbólico. El que había construido con cada acto de ayuda, cada rescate, cada broma sarcástica que aliviaba el miedo de los demás. Ahora, alguien lo había robado. Y lo estaba usando para herir. Izuku sabía que no podía enfrentarlo directamente sin saber quién era. Así que decidió rastrear los lugares donde el impostor había aparecido. No por los datos oficiales, la comisión no compartiría nada útil, sino por las calles. Por la gente. Por los testigos. Izuku aterrizó en una cornisa, observando desde arriba. La zona estaba acordonada por la policía, pero los civiles aún se reunían en grupos pequeños, comentando lo ocurrido. Algunos lloraban. Otros discutían. Unos pocos grababan. Descendió discretamente, oculto entre sombras, y se acercó a un grupo de jóvenes que hablaban con un oficial. ¿Ustedes estaban aquí cuando pasó? Los chicos lo miraron. Uno retrocedió instintivamente. ¿Eres tú? Izuku bajó la cabeza y habló, pero su tono no era sereno, mostraba preocupación, angustia y dolor. No fui yo. Vine a entender qué pasó. El chico asintió, aún temblando. Fue horrible. Parecía tú pero no se movía como tú. Caminaba como si estuviera cargando algo. No hizo ninguna broma. Solo atacó. Otro agregó. Le dijo al tipo que era un parásito. Que leer cómics era inútil. Lo golpeó. Lo colgó como si fuera basura. Izuku apretó los puños. ¿Vieron hacia dónde se fue? Saltó hacia el norte. Pero no usó telarañas. Solo una especie de adhesivo raro. No parecía el de siempre. Izuku agradeció, se alejó, y subió a una torre de señalización. Desde allí, observó el flujo de la ciudad. El impostor no solo había herido a un civil. Había herido la confianza. Izuku balanceó, pero no iba sin rumbo, estaba decidido a encontrar a ese falso Spider-Man que había manchado su imagen y sabía que tenía otro lugar por visitar antes de empezar su búsqueda. La noche anterior, el banco había sido escenario de un acto violento y desconcertante. El supuesto Spider-Man había irrumpido, inmovilizado al guardia, amenazado a los empleados, y huido con bolsas de dinero. Las cámaras lo captaron todo. El traje era idéntico. La voz, casi perfecta. Pero algo no encajaba. Izuku Midoriya aterrizó en silencio sobre el techo del edificio contiguo. Desde allí, observó el banco.
Ya no estaba acordonado, pero aún había patrullas estacionadas cerca. La puerta principal había sido reparada, aunque los bordes mostraban marcas de soldadura reciente. El vidrio nuevo aún tenía etiquetas de instalación. Descendió por la fachada lateral, usando sus telarañas para evitar ser visto. No quería interferir con la investigación oficial. Solo quería entender. En la acera, una mujer de mediana edad salía del banco con una carpeta en la mano. Vestía uniforme administrativo. Parecía agotada. Izuku se acercó desde las sombras. Disculpe, ¿usted estuvo aquí anoche? La mujer se detuvo, tensa. Lo miró con cautela. Luego con reconocimiento. Tú no eres el mismo que entró. Izuku asintió. No lo soy. Por eso estoy aquí. La mujer respiró hondo, como si liberara algo que había estado conteniendo. Fue horrible. Entró como una tormenta. Rompió la puerta. No dijo nada gracioso. No tranquilizó a nadie. Solo gritó, exigió, disparó ese pegamento. ¿Pegamento? Sí. No eran telarañas. Era más denso. Más agresivo. Inmovilizó al guardia como si fuera una marioneta. Lo dejó pegado a la pared como si fuera basura. Izuku bajó la mirada. ¿Y cómo se movía? Con peso. Como si caminar le costara trabajo. No se deslizaba. Caminaba como si estuviera arrastrando algo. ¿Y cómo se fue? Corriendo. No usó telarañas. No saltó. Solo corrió hacia un auto sin placas que lo esperaba en la esquina. Izuku tomó nota mental. Adhesivo de secado rápido. No orgánico. No táctico. Movimiento terrestre. No aéreo. Salida planificada. ¿Dijo algo que recuerde? La mujer dudó. Luego asintió. Dijo que los héroes eran una farsa. Que el sistema estaba podrido. Que él era la nueva cara de la justicia. Izuku sintió un escalofrío. Gracias por hablar conmigo. La mujer lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Si tú eres el verdadero, entonces por favor, haz algo. La gente está empezando a tener miedo de ti. Izuku se alejó, subió a una antena, y observó el horizonte. El impostor no solo robaba dinero, robaba confianza, robaba símbolos. Y él iba a recuperarlos. Descripción de personaje. Nombre clave. Leadmaster. Nombre real. Dr. Ikari Ramsin. Edad. 42 años. Estado de Kirk. Activo. Kirk. Photon Forge. Afiliación. Villano independiente, exacadémico de la Universidad de Tokio. Heroica ocupación. Científico renegado, saboteador institucional, ideólogo tecnológico. Apariencia. Altura. 1,85 metros. Complexión. Delgado pero atlético, con postura erguida y gestos calculados. Cabello. Plateado, peinado hacia atrás con mechones que brillan bajo luz intensa. Ojos. Dorados, con pupilas que se contraen como lentes ópticos. Traje. Capa corta de polímero reflectante que cambia de color según la intensidad de luz. Guantes con emisores de fotones en las palmas. Pechera con núcleo de luz líquida que pulsa como un corazón artificial. Botas con estabilizadores de luz sólida para caminar sobre superficies verticales. Máscara parcial que cubre la mitad superior del rostro, con líneas de luz activas. Habilidades. Manipulación de luz sólida. Puede generar estructuras físicas hechas de luz, como plataformas, muros, lanzas o escudos. Estas construcciones pueden ser usadas para desplazarse, atacar o defender. Rayos de energía fotónica. Emite ráfagas de luz concentrada desde sus guantes, capaces de causar daño térmico o desestabilizar materiales. Copias lumínicas. Puede crear duplicados temporales de personas reales basadas en grabaciones, recuerdos o patrones públicos. Estas copias no tienen conciencia, pero pueden simular gestos y voz. Desplazamiento táctico. No puede volar, pero puede moverse rápidamente usando plataformas de luz sólida, permitiéndole escapar o reposicionarse en combate. Equipamiento especializado. Traje amplificador de fotones. Diseñado por él mismo para potenciar su Kirk. El núcleo de luz líquida regula la intensidad de sus emisiones, y puede ser desestabilizado si se interrumpe el flujo óptico. Sistema de proyección de copias. Integrado en la máscara y guantes, permite generar duplicados visuales para confundir o manipular a testigos. Estabilizadores de luz en las botas. Le permiten caminar sobre superficies verticales o mantenerse suspendido brevemente. Historia de origen. Dr. Ikari Ramsin fue un profesor de física cuántica y óptica en la Universidad de Tokio Heroica, donde formaba parte del equipo de investigación sobre quirks energéticos. Ascendió a subdirector, supervisando proyectos de defensa civil. Durante una investigación sobre resonancia lumínica, descubrió que ciertos quirks podían ser amplificados artificialmente usando luz sólida.
Propuso un sistema de defensa nacional basado en constructores de luz, pero fue rechazado por el gobierno y la Comisión de Seguridad, quienes consideraron su propuesta inestable y peligrosa. Al descubrir que su proyecto fue archivado y parcialmente robado, Ramsin se sintió traicionado. Abandonó la academia, construyó su propio traje, y se convirtió en Leadmaster. Desde entonces, ha atacado centros de investigación, sedes gubernamentales y convenciones científicas, dejando mensajes que denuncian la corrupción institucional. Tiene una obsesión particular con Nesu, a quien considera el único rector que entiende el poder de la mente. Perfil psicológico. Intelectual, obsesivo, con una visión tecnocrática del mundo. Cree que la ciencia debe reemplazar la estructura heroica tradicional. No busca poder político, sino reconocimiento de su visión. Tiene un código. No mata civiles, pero no evita causar daño colateral. Ve a Spider-Man como un símbolo que podría ser útil o un obstáculo que debe ser desmontado. Operaciones conocidas. Sabotaje de convenciones científicas. Ataques a sedes de la Comisión de Seguridad. Enfrentamientos con héroes como Aizawa, Present Mickey Snipe. Uso de copias lumínicas para manipular testigos y sembrar confusión. Discurso público contra el sistema heroico, transmitido durante ataques. Riesgos operativos. Su traje depende del núcleo de luz líquida, que puede ser desestabilizado. Sus copias lumínicas no tienen conciencia ni autonomía. Aunque es preciso y táctico, no tiene aliados conocidos ni respaldo institucional. Su obsesión con Nesu podría llevarlo a cometer errores estratégicos. Bueno, aquí acaba este capítulo del FIC, pero antes de irnos me gustaría aclarar quién es Leadmaster. Básicamente ese es un villano clásico de Spider-Man. Este peleó con él en el cómic Peter Parker, de Espectacular Spider-Man número 3, si no lo conocen no se preocupen, básicamente fue olvidado por los escritores, así que decidí usarlo y adaptarlo a la historia para que no fuera un simple copiar y pegar ya sin nada más que decir que tengan un lindo día.